Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda unidad de nuestra asignatura Tecnología Agroindustrial que se titula Operaciones de Manejo de Materias Primas. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. Entonces, como les dije, la unidad se llama Operaciones de Manejo de Materias Primas. El primer tema que vamos a tratar hoy es recolección y transporte. Entonces, primero vamos a determinar nuevamente qué es una materia prima. Acuérdense que ya habíamos visto esta temática en la unidad número 1. Esto ya habíamos definido que era una materia prima, pero pues sin embargo la volvemos a definir. Entonces son los materiales que extraemos directamente de la naturaleza y que empleamos para fabricar objeto u otros bienes de uso. En nuestro caso, pues, ¿qué bien de uso fabricamos nosotros? Pues alimentos. Y pues hay que hacer la claridad que no únicamente los extraemos de la naturaleza, sino que también podemos usar eh, materias primas que nosotros podemos sintetizar. Entonces vamos a primero a revisar cuáles son los tipos de materia prima. Entonces, según su origen, las materias primas se clasifican en vegetales cuando yo las extraigo de las plantas. Acá tenemos algunos ejemplos: el algodón que se usa para hacer telas, la canela que nosotros usamos en alimentos, los mangos que usamos para hacer zumos, frutas, y nuestro producto de exportación por excelencia, el café. La segunda, animal, pues cuando son extraídas de alguna especie animal, carnes de diferentes especies, bovina, caprina, equina, los cueros que los usamos para producir pieles y para producir zapatos, chalecos y además accesorios. Los lácteos en este caso pues también los obtenemos de los animales y pueden venir de las vacas, de las ovejas, de los caprinos, de los bufalinos. Y en la última pues vemos que las gallinas nos producen, además de la carne, pues nos producen huevos. ¿Listo? Las materias de origen mineral, entonces tenemos la sal, que es importante en cualquier proceso agroindustrial como conservante y saborizante, el aluminio, el hierro y el acero inoxidable que se usa para fabricar la mayoría de los implementos que nosotros usamos en cualquier empresa agroindustrial. Y tenemos por último los de origen sintético, los que nosotros preparamos en laboratorios. Tenemos colorantes, tenemos conservantes y antioxidantes sintéticos. En los últimos años, pues la idea es migrar hacia el uso de antioxidantes que sean naturales, que son de origen vegetal. Esto, según su naturaleza, pues se transforman en renovables, que son aquellos que yo puedo volver a obtener, puedo reproducir mediante los animales o puedo cultivarlos. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con que nosotros no afectemos ese equilibrio. ¿Listo? Y las no renovables, que pues aquellas que tienen fecha de caducidad, cuando yo las termine de consumir, pues ya no va a haber más disponible. Un ejemplo muy claro, pues es el petróleo. Acá en esta imagen podemos ver diferentes fuentes de renovables y no renovables. En este caso tenemos el viento, que es una fuente de energía que nosotros podemos usar para transformar la energía del aire y convertirla en electricidad que yo puedo usar para cualquier proceso agroindustrial. Lo mismo sucede pues con la energía solar, que pues yo puedo eh, usar para obtener la energía a partir del sol usando celdas fotovoltaicas que yo luego transformo en energía eléctrica. El agua pues es un bien no renovable esencial para nuestra vida. ¿Sí? Lo malo es que nosotros como seres humanos estamos dañando su equilibrio, su ciclo normal del agua debido a nuestras acciones. Estamos contaminando el agua con la pesca, con la sobrepesca, estamos adicionando basuras, estamos también agregando tóxicos en la minería, en la agricultura. Entonces estamos dañando todo nuestro sistema acuático en el planeta. Y pues acá encontramos todas las materias de origen animal y vegetal que pues por reproducción puedo obtener los animales y por cultivo puedo obtener las vegetales. En el caso de las no renovables, pues encuentro el petróleo, el gas natural, que estos se producen por la desintegración o por la degradación mejor de materia orgánica. Ellos han sido producidos mediante degradación durante millones de años de materia orgánica, como es el caso de los dinosaurios, plantas y todas las
especies que estaban en ese tiempo, incluso en millones de años atrás. Los metales, los minerales y las rocas pues también se producen por procesos muy lentos de transformación o de sedimentación y también pues de degradación de materia orgánica. Entonces, según su uso, las clasificamos como alimentarias cuando yo las voy a usar para producir alimentos, como no alimentarias cuando las voy a usar para producir otro tipo de cosas que no son alimentos, como en el caso de abonos y los cueros, y hay las mixtas, que son aquellas materias primas que yo las puedo usar tanto para generar alimentos como para generar productos no alimenticios. Listo, el siguiente tema importantísimo tiene que ver con la recolección de materias primas, cómo yo obtengo mis materias primas. Entonces, cuando hablamos de las materias primas de origen vegetal, pues yo llamo el proceso de recolección como las actividades que se pueden poner en práctica para la obtención de la leche, los huevos, los cueros, la carne, ¿listo? Y pues va a depender de qué tipo de materia sea. Si son materias primas de origen marino, pues normalmente se conoce como pesca, que puede ser recolección con las manos, pesca con red, de arrastre, con arpón, ¿sí? Y en las imágenes acá encontramos pues cómo se hacen ese tipo de recolecciones de materia prima. Acá está la red, el arpón y la pesca con hilo. Y si son de origen animal terrestre, pues la recolección de estas materias primas se debe realizar mediante el sacrificio de los animales. Después yo hago el pelado, el deshuesado y el descarnado del animal. En el caso de las aves, pues normalmente se hace también un desplumado. Si estamos hablando de los huevos, pues nosotros no vamos a hacer ninguno de los procesos que les estoy comentando, sino que simplemente vamos a recolectar los huevos. Acá en esta imagen pues vemos cómo se hace la recolección del ganado para llevarlo a planta, acá ya cómo se hace el proceso de canalización, o sea, de apertura de la canal después de hacer el descuerado y deshuesado, acá cómo es el cortado de los cerdos, cómo se produce la canal del cerdo y en este caso cómo se hace la obtención de la carne del pollo. Si estamos hablando de materias de origen vegetal, entonces pues se define que en este caso la recolección es la cosecha, que es la separación de la parte vegetal de interés comercial de la planta. Entonces puede ser como cosechar frutas como tomate, pimienta, kiwis, raíces como la remolacha, zanahoria y otras, hojas como espinaca, selga, bulbos como la cebolla o el ajo, tubérculos como la papa, tallos como el espárrago, peciolos como el apio, inflorescencias como el brócoli o coliflor, y pues la cosecha normalmente se entiende como el fin de la etapa de cultivo y el inicio de la preparación o acondicionamiento para el mercado, que esto es lo que nosotros conocemos como procesos post cosecha. Listo, entonces esta recolección de estas materias primas de origen vegetal la podemos hacer manual. ¿Sí? Acá observamos cómo están recolectando el maíz y la caña, o también la puedo hacer mecánica, pero las ventajas de la manual, entonces tiene bajos costos, se adapta a cultivos de largo periodo como el caso del tomate, que puede durar 3 meses en estar en etapa de producción, entonces lógicamente debo usar una recolección manual. Entonces la capacidad del ser humano, pues obviamente el ser humano es el que selecciona el fruto o mi materia prima a colectar. Las desventajas, pues que los cultivos grandes, este tipo de recolección es muy demorada y compleja. El otro tipo, pues es la mecanizada, en donde se usan máquinas que se han construido para cosechar determinados tipos de alimentos. Entonces acá arriba vemos cómo se hace la recolección, en este caso de la caña, pero ya no manual, sino mecánica, y en este caso la del maíz, pero pues ya mecánico también. Las ventajas pues es que es muy rápido y es un menor costo, pero el problema es que es destructiva y solo puede usarse para cultivos de maduración concentrada. ¿Qué quiere decir? Pues que todo el cultivo debe estar maduro en el momento en el que se haga la recolección. Listo, la desventaja pues que debe diseñarse el cultivo en función de la recolección mecánica, es decir, que se tienen que sembrar a determinadas distancias, los surcos deben tener determinadas características. ¿Listo? Además, pues vamos a ver también que hay diferentes formas de recolectarla sin que tengamos que ver desde el punto de vista mecánico manual. Otra clasificación pues es cuando yo hago por corte, que el corte tiene que ver con usar utensilios con filo cortantes o cortopulsantes para retirar nuestro producto. Puede ser manual, como en el caso del plátano que vemos acá, o puede ser mecánico, como en el caso que vimos de la caña, donde pues esta máquina, como lo vemos acá, lleva un sistema de corte. ¿Listo? O puede ser también una recolección
¿listo? Como tal es ir a recoger el fruto. Acá vemos en esta fotografía pues cómo se hace la recolección de la papa. Entonces nosotros podemos ayudarnos de un asadón para retirar la tierra y sacar sobre el piso la papa y luego con una recolección manual pues yo la voy a obtener. En la segunda imagen pues observamos que ya se usa una máquina también para hacer la recolección. Entonces en este caso pues esta máquina me ayuda a sacar mi tubérculo y pues yo después con ayuda de la misma máquina pues puedo irla elevando y acá llevándola pues al sitio donde la voy a embalar. ¿Qué es importante? Pues que nuestros frutos que hemos visto hasta el momento estén en un estado de maduración óptimo para cosecharlo, para con eso sus características tanto nutricionales como organolépticas pues son aceptables. ¿Qué es la madurez? Pues la madurez suele definirse como un proceso irreversible en el que ocurren cambios físicos, fisiológicos y bioquímicos bajo el que son de control genético y hormonal, proporciona características organolépticas deseadas. Entonces, manifestaciones de esta madurez, pues el cambio de color, el cambio de tamaño, y pues normalmente se relacionan con el periodo de cosecha de los frutos. Acá en las imágenes pues vemos las diferentes etapas de maduración del tomate, del plátano y del aguacate. Entonces es importante que nosotros sepamos el estado de maduración para que el agricultor pueda efectuar la cosecha en una etapa óptima en el cultivo. Esto, algunos cambios que nosotros debemos tener en cuenta, estos cambios que se producen durante el proceso de maduración, son el desarrollo de sabor dulce, el desarrollo de aroma, la modificación del color y el descenso de la dureza en el fruto, porque esto se traduce como un ablandamiento. ¿Listo? Entonces, la madurez, pues hay tres tipos de madurez. La primera, la fisiológica, en el que la fruta ha llegado a su máximo desarrollo y por tanto puede consumirse con todas las garantías, tanto organolépticas como nutricionales. ¿Listo? Debe tenerse en cuenta que la calidad de los frutos depende de cuál es el estado en el momento del corte o colección, así como su manejo durante la post cosecha. ¿Listo? La madurez de cosecha, pues implica que el fruto ha realizado todo su proceso fisiológico de maduración, representa características de pigmentación, desaparición del color verde, o sea, la clorofila se transforma en otros pigmentos y el aumento de sólidos solubles y reducción de la firmeza. Y pues la madurez comercial, que indica que son las condiciones que requiere el mercado en un fruto para que pueda ser vendido. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si en algunos casos la madurez de cosecha no se ha alcanzado, hay algunos frutos que nosotros usamos para exportación y pues ellos deben cosecharse o deben recortarse eh, o colectarse verdes, totalmente verdes. Eso quiere decir que no ha alcanzado la madurez fisiológica y durante el tiempo de transporte, pues esa materia prima va a alcanzar su estado de madurez óptimo. Listo, en esta imagen pues nosotros vemos todo el proceso de desde que la inflorescencia se convierte en un fruto, ¿sí? Cómo crece, el momento de la madurez fisiológica cuando empieza a tomar pigmentaciones y la maduración cuando ya está rojo, y acá cuando vemos que el tomatico ya empieza como a volverse arrugado, pues es el periodo que conocemos como senescencia, ya los compuestos empiezan a degradarse. Es importante que nosotros conozcamos dos procesos que se dan en cualquier planta, que son la respiración y la transpiración. La respiración, pues es como los azúcares o los otros compuestos se transforman en CO2, ¿listo? Se elimina dióxido de carbono. Y la transpiración, en el caso de las frutas, las verduras, es eliminación de agua. Entonces, de acuerdo a la respiración, es que nosotros podemos clasificar a los grupos en dos grandes casos, como los climatéricos, que para ellos se produce un aumento de la intensidad respiratoria, siendo el etileno el inductor y responsable de los cambios madurativos. Tienen, por tanto, la propiedad de alcanzar la madurez comercial después de su recolección. Entonces, esto es importantísimo. Ellos siguen madurando después de que yo los quite de la planta. Y esta intensidad respiratoria es el indicador del estado de maduración del fruto para el caso de los climatéricos. Y los no climatéricos, pues la respiración continúa descendiendo gradualmente una vez recolectados. Y al no producir etileno, el etileno es la hormona que me ayuda a la maduración, no pueden madurar sin permanecer en la planta. O sea que si yo los corto, ellos ya no van a madurar más y eso se transforma en una gráfica que nosotros tenemos acá. Entonces acá está nuestro proceso de división celular, o sea, eso quiere decir que empieza a formarse nuestro fruto, se va engruesando, empieza a madurar y llega al punto de madurez fisiológica. ¿Listo? En el caso de los frutos no climatéricos, pues vemos que la intensidad respiratoria desciende, diferente a los climatéricos, que ellos van a tener un pico de intensidad respiratoria
que es en el momento en el que el fruto está maduro. Si nosotros vemos, este es el punto de la recolección. La diferencia del no climatérico es que ya no va a madurar más, el climatérico continúa su proceso normal de maduración hasta llegar a la senescencia. En esta tabla pues observamos algunos de los frutos, tanto no climatéricos como climatéricos. ¿Cómo se determina la madurez en las frutas y hortalizas? Debido a que pues a los demás materias primas como las carnes, las leches, pues nosotros no vamos a determinar un punto de madurez óptimo. ¿Listo? Se usan otras características ya en el momento de hacer un producto transformado. En el caso de los quesos, pues también hablamos de maduración de los quesos y maduración de las carnes, pero son procesos bioquímicos que no son en sí en el momento de hacer la recolección, sino ya después en el tratamiento post cosecha. ¿Listo? Entonces, en esta imagen nosotros encontramos cómo el fruto va empezando a madurar, ¿sí? Y lo vamos a confrontar con la calidad organoléptica, o sea, en la sensación que nosotros tenemos al comer. Entonces, en el momento de la madurez comercial, por acá es donde más rico va a saber nuestro producto. Para determinar esa madurez, pues podemos usar métodos visuales que están relacionados con el cambio del tamaño, el cambio de algunas formas o el cambio de color. Entonces, acá en estas imágenes nosotros podemos observar cómo es el cambio de color de la piña, de la fresa, del lulo de Castilla y de la grupa en función del estado de maduración. También puedo encontrar métodos físicos, ¿listo? La facilidad con que se separa de la planta del fruto, el ablandamiento, firmeza del fruto y su variación en el peso específico, ¿listo? La prueba más objetiva es determinar la firmeza, que se usa este aparato que es un penetrómetro y se mide la fuerza que yo debo usar para atravesar la corteza del fruto. También están los métodos químicos donde vamos a medir los sólidos solubles o grados Brix, vamos a medir la acidez, la concentración de algunos azúcares, de almidones y la relación de madurez que es los sólidos solubles dividido en la acidez. Entonces en la imagen encontramos un refractómetro que es para medir grados Brix o sólidos solubles y este es el montaje para la determinación de acidez. La tercera, pues son los métodos organolépticos. En este tipo de métodos nosotros usamos personas entrenadas organolépticamente, o sea, sus sentidos son muy sensibles al sabor, al aroma, a la textura, a la jugosidad y el brillo superficial, y ellos determinan el estado de maduración. Y también, pues hay unos métodos fisiológicos que están determinados por la intensidad respiratoria, la concentración del etileno, la relación de pulpa-hueso o semilla o cáscara, la jugosidad de la pulpa, el espesor de la cutícula, y la actividad enzimática. Acá pues en la imagen nosotros encontramos un respirómetro para medir la respiración de las frutas. ¿Cómo se hace el transporte de materias primas? Entonces en este caso es importante aclarar que vamos a dedicarnos acá más que todo a mostrar los medios de transporte que hay y los medios de embalaje, los utensilios, más no tanto la parte de la normatividad. La normatividad está en el documento que se titula tema 2.1 que yo ya les he enviado a ustedes. Entonces, para el transporte de carne y de animales para sacrificio. Entonces, pues, primero, si yo tengo animales en pie, les comento, la normativa, pues, está en el artículo 19 del decreto 1500 de 2007. Entonces, normalmente los animales en pie, pues, son transportados en camiones que están diseñados para transportar, bien sea ganado bovino, porcino o incluso pues los pollos. Si nos damos cuenta, pues todos tienen una forma diferente de transportarlos, de llevarlos, ¿sí? Debido pues a la forma que tiene cada animal. La idea pues es que no haya hacinamiento y pues que ellos no se golpeen y no sufran durante el proceso de transporte. Si estamos hablando de las carnes, pues es el mismo decreto, solamente que el artículo 39. Entonces lo importante acá pues es que los vehículos deben estar construidos de tal manera que las paredes no permitan la contaminación de las carnes, que no sean corrosivas, que no se dejen oxidar fácilmente. Y sobre todo que al momento de hacer el transporte las carnes no toquen ni las paredes ni el piso y pues que todos tengan su sistema de refrigeración para mantener la carne en lo posible por debajo de los 10 grados centígrados. Como les dije en el documento, allá hay unos rangos de temperatura específicos que se usan dependiendo cuál es el tipo de carne que se va a transportar. Ahora, transporte de la leche. Entonces, el decreto 616 de 2006 rige todo lo que tiene que ver con leche cruda y leche higienizada. Listo, en los artículos 10 y 57 pues me dan las disposiciones generales para el transporte de leche cruda. Normalmente el transporte de leche cruda se hace en carro tanques, que están hechos de aluminio o de acero inoxidable, preferiblemente acero inoxidable, o en camiones
y simplemente van en cantinas que son de aluminio o de acero inoxidable. Esto en el caso de la leche higienizada, el artículo 42 del mismo decreto me menciona que esa leche se puede transportar en botellas de plástico, en botellas de vidrio o en el famoso, la mezcla que es el Tetra Pak. Listo, los artículos 55 y 56 del mismo decreto, pues me dicen que el transporte de la leche en el acto se debe hacer en qué, pues en carro tanques o en camiones que yo pueda, en los cuales pueda disponer de cantinas o de eh, utensilios en los cuales la leche no va a sufrir ningún cambio. Y que hacia las plantas de recolección y enfriamiento, pues los carros deben cumplir con unas determinadas normas que pues están allá en el documento que les mencioné. Ahora, transporte de materias primas que son diferentes a la leche y a las carnes. Entonces, nosotros acá encontramos, pues, que la normativa para este tipo de productos está en el artículo 29 de la resolución 2674 de 2013. Este documento, pues, nosotros ya lo trabajamos en la unidad pasada. Listo, entonces, si estamos hablando de frutas, hortalizas y verduras, normalmente, pues, se van a transportar en camiones, en el caso de, pues, digamos, en Colombia, dentro del país. Entonces, lo importante es que nosotros sepamos que se pueden embalar, o sea, se pueden empacar en canastillas de plástico, en canastas de cartón o en canastas de madera. Lo importante es que para este grupo, pues, el vehículo contenga un sistema de aire, ¿sí? O sea, que le ingrese aire a la fruta, pero que lo proteja de la entrada de contaminantes y sobre todo, pues que la temperatura no sea muy alta, porque pues como vimos hace un momento, las frutas y las verduras normalmente siguen su proceso de maduración, pues sobre todo si estamos hablando de frutos climatéricos. Entonces la idea pues es que la fruta sufra lo menos posible durante el transporte y pues además que esté totalmente higiénico, que esté totalmente limpio el vehículo. Si estamos hablando de los tubérculos, pues también se transportan en este tipo de vehículos, pero lo importante es que deben ir empacados en costales. Entonces los costales que nosotros conocemos, sobre todo en Colombia, pues son o bien de fibra natural o de fibra sintética. Los granos, pues normalmente se transportan a granel. Entonces en esta imagen podemos observar cómo el arroz sin trillar es transportado simplemente en una tractomula a la cual se le ha puesto una tolda para que pues el producto no se salga y de esta manera se transporta. También se puede llevar pues en bultos, que los bultos normalmente los costales están hechos pues también de fibra natural o de fibra sintética. Si es el caso de productos que van para tipo exportación, normalmente van de esta manera, pero van en los contenedores que van a ir a los barcos. Si estamos hablando de las harinas, pues también tenemos dos opciones. Las condiciones, pues que no le ingrese humedad, porque la harina, pues al absorber humedad, se aumenta la posibilidad de que se contaminen con agua y produzca hongos. Listo, entonces normalmente yo los puedo llevar en carrotanques diseñados para transportar harinas, como ese que vemos acá, o en camiones, y pues se empaca en costales sintéticos o en estas bolsitas que son bolsas de papel, pues obviamente para impedir el ingreso de la humedad y que se nos deterioren nuestras harinas. Si estamos hablando de las grasas y los aceites, pues los aceites como son líquidos se van a transportar en carro tanques, al igual que la leche, o se van a transportar en camiones, pero pues debe ir empacado en recipientes o plásticos o metálicos que pues no permitan que nuestros aceites se deterioren. Y en el caso de las grasas, pues como las grasas son sólidas, normalmente van a ir en cajas, pero pues tienen recubrimientos, tienen unas películas que pueden ser sintéticas o pueden ser también incluso con materiales metálicos y pues se recubren. Normalmente estas presentaciones pequeñas pues van empacadas en cajas de cartón que van en los camiones. Pero pues si es para exportación, pues también va a ir en cajas más grandes que luego se van a llevar a un contenedor. ¿Listo, muchachos? Entonces, esto era lo que quería comentarles. Es un resumen cortico de lo que tiene que ver con el tema 2.1, que es recolección y transporte. Entonces, les quiero sugerir que por favor lean este documento que he colectado para ustedes. eh, de recolección y transporte. Allá encontrarán la ampliación de la información que yo les he estado comentando. También es importante que revisemos este otro documento que les he enviado también acerca de las materias primas en la industria alimentaria. Sobre todo nos habla de las frutas y hortalizas. ¿Listo?
y esta guía de inocuidad de alimentos y bebidas para la actividad de transporte, que fue realizada pues, por la Subdirección de Salud Nutricional de Alimentos y Bebidas de la Secretaría de Salud de Bogotá. Entonces la idea es que revisemos estos tres documentos, que profundicemos y que pues vayamos haciendo un análisis de cuáles son las materias primas que nosotros tenemos en casa, qué tipos de recolección nosotros usamos y pues cómo nosotros las transportamos. ¿Listo? Entonces eso es todo por el momento. Muchas gracias por su atención.